Hola, muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Tengo una entrevistada muy especial esta tarde con nosotros. Es la senadora Lucía Topolansky, más conocida fuera de Uruguay como la esposa de Pepe Mujica. Pero dentro de Uruguay, alguna gente dice, puede que sea más importante que Pepe. Lucía Topolansky es dueña de una historia tan novelesca como la de José Mujica, el hombre con quien comparte su vida. Habiendo renegado de sus privilegios de familia de clase media alta para incursionar desde muchacha en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, se destacó por ser una de las más combativas guerrilleras, una fama que pagó con 13 años de cárcel durante la época de la dictadura. Una vez liberada, escaló peldaño a peldaño por distintos cargos de responsabilidad política. Fue edila, diputada y senadora. Cultora de un estilo sencillo, sin atajos, más de una vez Topolansky sacudió la modorra de la izquierda con planteos que van desde el rol de las Fuerzas Armadas en el proyecto político del Frente Amplio a la necesidad de una reforma de la sociedad y consagre otras formas de propiedad. Escudera del gobierno, aún en los momentos más críticos, se ha definido como una mujer de partido y un soldado del Frente Amplio. Buenas tardes, gracias por aceptar este diálogo. Bueno, buenas tardes a ti. Hay compañeros más veteranos que yo, solo que en mi sector encabecé la lista, abriéndole paso a las mujeres también. Ahí voy. ¿Por qué Lucía Topolansky es tan poco conocida fuera de Uruguay? ¿Será la sombra que hace Pepe? Bueno, no sé, la verdad que mi militancia ha estado siempre dentro del país. Y mi militancia tiene muchos años de trayectoria, pero yo no tuve ningún cargo internacional, nada que pudiera visualizarse desde otro lado. De todos modos, cada uno aporta el granito de arena en el mundo donde le tocó. Así que, en realidad no soy una militante más, no tiene mucha importancia que se me conozca. Una militante más que también conoció prisión, sí, conoció represión y tortura en la dictadura. Cuéntenos un poquito de esa época. Bueno, Uruguay, como toda Latinoamérica, para imponer el neoliberalismo se dieron golpes militares y Uruguay no se salvó tampoco de esa. Y bueno, fue un pueblo que resistió mucho y por suerte pudimos salir después de 13 años. A nosotros nos tocó estar en prisión, otros compañeros fueron desaparecidos o muertos, y la idea era sobrevivir a ese periodo porque la lucha no se terminaba. Y allí estuvimos con una cantidad de compañeras y tratábamos de que no nos derrotara la calle. Pepe, mucho antes de que sufrieran prisión los dos. Sí, un poco antes nos conocimos en la lucha, como pasa en todas las organizaciones políticas. Y cuando uno abraza la misma causa, todo se simplifica, porque la vida de un militante es algo absolutamente insoportable. Siempre se lo digo a la gente joven, porque no hay horarios, a veces no hay domingos. Muchas veces uno tiene la obligación de la causa por arriba de todo, y si su propia familia no lo entiende o su pareja no lo entiende, entonces se complica. Y bueno, ¿ustedes sufren prisión los dos y se reencuentran? Sí, tuvimos suerte de reencontrarnos.
Salimos el día de la amnistía y desde ese día seguimos hasta el día de hoy. Y ahí estaba todo por rehacer en Uruguay, ¿no? Si bien el pueblo uruguayo resistió todo lo que pudo, migratorias, desgraciadamente los pueblos originarios en el proceso colonial los exterminaron, no había civilizaciones tan fuertes como la azteca, como la inca, eran más primitivas, y casi descendientes de los barcos, decimos nosotros, de españoles, italianos, centroeuropeos que llegaron a esas costas, después trajeron africanos también, y bueno, y nosotros estuvimos muy influidos por la cultura, y esos emigrantes traían la cultura, trajeron las primeras nociones de organización política y sindical, bajaron de los barcos las ideas con ellos, nuestros apellidos, y tempranamente hubo lucha sindical y lucha política. Lo que pasa es que la izquierda estaba absolutamente atomizada. Pero en el año 64, por ahí, se produjo un fenómeno interesantísimo que se llamó Congreso del Pueblo, donde la gente de los sindicatos, los estudiantes, profesionales, pequeños y medianos productores, pequeños y medianos industriales, comerciantes chicos, nos juntamos y discutimos un programa para salir en el Uruguay, para salir a otra etapa. Resultado de eso fue que logramos crear una central obrera única que hasta el día de hoy existe y es muy potente, y posteriormente el Frente Amplio. Claro, el sentido de unidad que siempre ha habido. Unidad en la diversidad, ¿no? Porque dentro del Frente Amplio está el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, hay movimientos, hay gente suelta que se siente frente amplista, pero tenemos 3 compromisos: un programa, un estatuto y un compromiso ético. Y eso es lo que nos han mantenido por 45 años unidos. Discutimos como todos los latinos. Sí. Nos matamos discutiendo, pero después, una vez que resolvemos, hay que ir con esa idea. Pero son como una escuela para el resto de otros países de América Latina, donde ha sido tan difícil la unidad de la propia izquierda. Claro. Yo creo que esa fue la genialidad de los que fundaron el Frente, de esos compañeros que ya ahora no queda prácticamente ninguno vivo, pero tuvieron la visión de que si lográbamos buscar los puntos de encuentro, íbamos a empezar en la realidad, y si nos pasábamos discutiendo, como decía nuestro compañero Raúl Sendic, si nos pasamos viendo las diferencias, vamos a discutir toda la vida. Si buscamos los puntos de encuentro, vamos a construir. Y eso es lo que tratamos de hacer. Y bueno, y eso fue lo que permitió que en el año 2004 ganáramos por primera vez el gobierno, y ya es el 3er periodo. Y Uruguay tuvo un antes y un después. En un país que todavía tiene un formato capitalista y donde hay una prensa y un poder judicial que muchas veces nos juegan en contra, ¿no? A ver, hablando de esa prensa y de ese poder judicial que juega en contra, porque normalmente está aliado con los intereses económicos más poderosos, al lado de ustedes están pasando cosas bien preocupantes, interesantes y preocupantes. ¿Cómo se ve desde el Frente Amplio o cómo se ve desde la izquierda uruguaya lo que acaba de acontecer en Argentina, lo que acontece en Venezuela, las presiones contra Dilma en Brasil? ¿Cómo lo están viendo? Bueno, la prensa latinoamericana está toda conectada. Son grandes grupos, grandes intereses que están conectados entre sí. Y estamos en un siglo mediático donde con gran ingenuidad los pueblos y con gran franqueza le cree a la televisión.
Si aparece en la televisión parece que todo es cierto. Y ellos dominan esos medios. Entonces, eso pasa en todos nuestros países. Y el Poder Judicial es heredero de normativas, de constituciones que fueron pensadas por otra gente. Algunos países como Bolivia, como Ecuador han podido hacer cambios constitucionales. Nosotros todavía no, porque hay que tener unas mayorías complicadas. Entonces, nos declaran inconstitucionales leyes que son de sentido común, porque siempre hay una teoría jurídica para hacerlo. En el periodo pasado queríamos poner un inocente impuesto a los propietarios de tierra de determinado volumen hacia arriba, y en la Constitución nuestra, que estamos peleando por cambiarla todavía, vale más la propiedad que la vida. Yo cada vez que digo esto me pegan de todos lados la derecha, pero estoy convencida de eso. Es decir, en vez de tener ser el centro de la Constitución el ser humano, está en función es la propiedad. Entonces, todo lo que las normas que tocan la propiedad son escandalosas. Algo se ha avanzado, hubiéramos querido avanzar más rápido, pero... Es decir, Uruguay también necesita una reforma agraria. En la parte agraria hay una cuestión paradójica. En el año 48, con los gobiernos de la época, el Senado de la República discutió la cuestión de la tierra en una comisión de 10 senadores, en donde había una sola senadora de izquierda, que era del Partido Comunista, que se llamaba Julia Arévalo, una mujer interesantísima. Era mujer comunista, en ese Senado de esa época era como ser marciana. Es un bicho raro. Sí, un bicho. Bueno, y se hizo un proyecto, se creó el Instituto Nacional de Colonizaciones, y se hizo un proyecto de país allí. Y entonces lo votaron, pero no le pusieron los recursos. Le hicieron la trampa, diríamos, al propio proyecto. Y ese instituto vegetó durante años. Por los años 90 y algo, a la salida de la dictadura, quisieron eliminarlo, pero no pudieron porque hubo una consulta popular y la perdieron. Y cuando llega el Frente Amplio reflotó esa herramienta. ¿Esa herramienta qué significa? Que la propiedad de la tierra es pública, es del Estado. Y se organizan colonias, por ejemplo, una colonia de tambos, y cada familia gestiona y es responsable de un tambo, pero todas en conjunto tienen insumos, comercializan en conjunto, y eso los potencia, diríamos. No se cae en el minifundio, tampoco en el latifundio. Es un camino muy interesante. Y eso ha avanzado. En este momento el Instituto de Colonizaciones es el mayor propietario de tierras del Uruguay, pero todavía quedan otros propietarios particulares. Es una lucha constante, porque hay gente, por ley, el instituto, si se vende un campo, es el primero que tiene derecho a comprar. Entonces, claro, los gobiernos anteriores no le ponían dinero al instituto, y bueno, el instituto decía no compro, y se comercializaba en el mercado común, ¿no? Ahora no. Ahora el instituto compra, y a veces le hacen juicio, como si no estuviera la ley. Tuvimos un juicio, 8 años nos llevó un juicio y lo ganamos. Lo ganamos porque teníamos razón. Para formar una colonia en un pueblito que había sido productor de azúcar a partir de la remolacha, y ese negocio se había terminado y se había vaciado porque la gente se había quedado sin trabajo. Ahora lo reflotamos, ahora allí hay un poco de lechería y un poco de deforestación y todo se maneja como una colonia. Yo creo que esa es una de las cosas mejores que están sucediendo.
Y también a nivel de lo que es la industria aparecieron el modelo cooperativo y autogestionario, emprendimientos que están dirigidos por los propios trabajadores, en donde no existe el tema de la plusvalía, no hay nadie que se lleve la ganancia. Se discute en asamblea cuando hay ganancias, qué se hace con eso, si se hace una nueva inversión. ¿Esto ha sido posible con el gobierno del Frente? Sí, solo con el gobierno del Frente, porque los otros gobiernos no decían que no, pero no decían que sí. Es decir, no daban apoyo. Es decir, nosotros incluso creamos un mecanismo de financiación diferente, porque a un obrero ningún banco le va a dar un préstamo, porque le piden garantías, esto, lo otro. Entonces se creó un fondo que se llama Fondes, con las ganancias del banco público, parte de esas ganancias son para créditos a ese tipo de emprendimientos que deben ser colectivos y bueno, y hay que estudiar su viabilidad, ¿no? Pero entonces es un préstamo que los obreros pueden pagar, hasta el alcance de sí mismos, y hay cosas interesantes. Hay una planta de vidrio hueco, de neumáticos, de transformadores, se han hecho cuestiones en el ámbito de la imprenta. Es decir, son economías alternativas que con mucho trabajo se han ido gestando. Y después hay una tercer pata, que es la autoconstrucción y la construcción de viviendas cooperativas. Es decir, donde quien va a vivir también trabaja en la construcción del... Claro. Ahora vamos a hacer una pausa. Estamos en la mesa redonda conversando con Lucía Topolansky, no tan conocida como Pepe Mujica, decía yo, en el ámbito internacional, pero posiblemente tan popular como él dentro del Uruguay. Y ya ven por qué, una mujer que se ha dedicado tantos años a la política, bueno, al mismo nivel prácticamente que su esposo, pero de eso estaremos hablando al regreso. Esta es la mesa redonda, conversando con Lucía Topolansky. Nos conocimos en el MLN, en la militancia. Así, yo qué sé. A vuelta, en la organización la militancia era compartimentada en los años de clandestinidad, ¿no? Y a veces te encontrabas y a veces te desencontrabas. Bueno, y dio la casualidad que nos encontramos en un momento que ninguno de los dos teníamos pareja y nos hicimos pareja. No tiene mucha complicación. ¿Y estaban en la mesa con En ese momento sí, él era responsable político, militar, político de... ¿Y cuándo fue? Fue en el año 72. 72. ¿Y había un momento, una acción donde había visto? Yo creo que nunca, ¿no? No, solo que el autobús levantarse para detener el leche. Ah, sí. Nosotros, lo que pasa es que los grupos de acción operaban con un núcleo, vamos a decir, estable, y cuando precisaban refuerzo venía otra gente. Entonces, una vez el grupo en el que yo estaba precisaba un apoyo y él estuvo en una parte de la cosa. Y yo estuve en una parte de Pandora, del levantado de los autos. Pero siempre así. Y después, cuando la fuga de la cárcel, yo estaba en la acción y él era fugado. Ahí estuvimos más colegas. Yo tenía de afuera y él de adentro. Esa es la acción más linda que hicimos, de que yo participé. ¿Va? Y yo quiero agradecer que contamos con la colaboración de la Embajada de Uruguay en Cuba, la República Oriental del Uruguay. Eso siempre se señala muy marcadamente, lo de la República Oriental del Uruguay, que tiene sus significaciones también en la residencia del embajador Ariel Bergamino, que ha colaborado muchísimo para que podamos realizar este diálogo. Lucía, ¿será que tuvo que ver que su esposo era el presidente en algún momento con lograr algún privilegio como senadora? No. ¿O se le puso más difícil? Se me puso más difícil, más bien. Mira, en Uruguay, hasta que
vino el gobierno de Bordaberry, que fue el que dio el golpe de Estado, los presidentes eran bastante republicanos, vivían en sus casas y demás, pero allí se instaló la moda de la primera dama, que es una figura que no existe en Uruguay, jurídicamente. Entonces aparecía una especie de corte para la primera dama que hacía obras de caridad. Me parecía horrible eso. Yo, si la gente me había elegido para ser senadora, mi trabajo principal era ese. Eso no quería decir que en una cuestión de cuando venía un mandatario, lo que sea, no lo acompaña Pepe, porque finalmente somos una pareja. Pero creo que cada uno tiene que tener su ámbito de militancia y su responsabilidad. En el periodo que él fue presidente, para que un presidente pueda salir del Uruguay, si sale por más de 48 horas, tiene preciso una autorización del Senado. Entonces, el que está de vice entra de presidente y el senador más votado, que era mi caso, entra de vice. Y si salen los dos, yo estuve algunas veces en la presidencia también. Entonces yo nunca lo acompañé a Pepe, porque yo tenía mi tarea. Y siempre le dije, sos el mejor soldado que tenés en el Senado soy yo, le decía. ¿Estuvo de presidenta alguna vez? Sí, sí. Cuando Pepe tuvo que salir al exterior. 3 o 4 veces en la presidencia. ¿Y cómo le fue de presidenta? Bueno, fue un periodo demasiado cortos como para que quedara una huella, pero... Ni se aprovechó tampoco tomando alguna medida. Hicimos un trabajo convocando a todas las legisladoras mujeres, porque la presencia de la mujer tiene que ser todavía más equitativa en el Uruguay. Y nos tocó estar en Uruguay de presidenta cuando llegaron los presos de Guantánamo, no sé, algunos momentos importantes de ese tipo. Pero en realidad nosotros peleamos de donde fuera porque el programa de nuestro partido se cumpliera. Esa era nuestra misión, ¿no? Y bueno, y alguna gente, para llegar al presidente, aunque Pepe siempre fue un presidente muy accesible, pensaba que me llamaba a mí porque era la vía corta, diríamos. Entonces estuvimos bastante presionadas en esa época. Pero, y cuando salíamos, porque nosotros siempre salimos a caminar de mañana para hacer un poco de ejercicio, nos gusta andar entre la gente, lo más lindo en la política es el cariño a la gente, ¿no? Bueno, cada día ha ido creciendo eso. Y a veces me preguntan los compañeros, ¿no te resulta agobiante? Sí, pero que el día que la gente te sea indiferente, se te prendió la luz roja. Tenés que estar muy atento. ¿Por qué? Entonces, mi casa es una romería. Antes de que fuera Pepe presidente, cuando fue presidente, y ahora sigue siendo una romería. De gente que viene a veces nada más que porque quiere sacarse una foto. Romería y una escuela. Han abierto una escuela en su propia casa. Sí. Nosotros al salir de la cárcel nos fuimos a vivir allí, viene a ser la zona rural del departamento de Montevideo, la zona que provee a la ciudad de Montevideo de hortalizas, de frutas, de pollo, de ese tipo de productos. Y bueno, en mi casa siempre se plantaban flores, porque ese era el oficio que tenía Pepe. Y un poco de forraje, alfalfa y ese tipo de cosas. Entonces, allí nosotros vivimos con 3 familias más, y veíamos, bueno, que los años iban pasando, nosotros no tenemos hijos, y finalmente algún día nos iremos de esta tierra, queríamos dejarle a nuestro barrio algo que le sirviera al barrio de futuro. Entonces pensamos en la construcción de
es una escuela agraria, porque ese es un barrio de quintas donde se necesita, cada vez hay más tecnología. La gente a veces piensa que lo de la tierra es una cosa primitiva, pero no es verdad. La tierra precisa conocimiento, precisa investigación, precisa ciencia aplicada, y se ha progresado mucho porque hay sistemas de riego nuevos, los invernáculos, sistemas de producción más ecológica que no existían en otra época, etc. Entonces hay que formar gente para eso. Hicimos un convenio con el Estado, con el Ministerio de Educación. Nosotros lo que hacemos es poner la infraestructura, toda nuestra chacra a servicio y resolverle todos los problemas materiales. Y el Estado pone toda la educación, la currícula, los profesores, lo que tienen que aprender los chiquilines y demás. Iniciamos el año pasado con 70 chiquilines, de mañana hacían lo que vendría a ser primero del liceo y de tarde aprendieron a hacer almácigos, a cultivar hortalizas, tienen unas cabras, tienen gallinas. Es un poco martiano, de mezclar el trabajo y el sí, estudio. Sí, porque el conocimiento nace de las manos. Lo primero del hombre aprendió con las manos, después lo transformó a la inteligencia. Entonces, nos interesa que vean toda la realidad. Y además tenemos muchísimo apoyo de la gente de todo el vecindario, porque los chacareros precisan tener gente con conocimiento, hay que saber manejar las cadenas de frío, para poder asegurar la despensa, la soberanía alimentaria, y hay que tratar de cuidar la tierra y que sea más productiva. Es en esa contradicción, ¿no? Es decir, viene siendo el testamento de Pepe y Lucía. Exactamente. A la fundación le pusimos un nombre que para el que no sea uruguayo puede parecer extraño, se llama Purificación, pero Purificación era el nombre de las ciudades de donde gobernó Artigas, que fue el más importante de todos los orientales. Entonces le quisimos poner ese nombre a la fundación y después iremos a bautizar la escuela con algún nombre, todavía no, eso no está decidido. Y lo cierto es que cuando se cerró el ciclo el año pasado de las clases, la niña que habló, porque los varones no se animaban a hablar, son más tímidos, dijo, bueno, lo que quiero decir es que en esta escuela nos mimaron y pasamos muy bien, y como somos la generación pionera, espero que el año que viene nos sigan mimando y se siga trabajando así, con esta cercanía. ¿Y ya tienen cosecha? Sí, se repartió a fin de año, cada familia se llevó zapallitos, repollos, choclos, es decir, producto de la granja. Después en una parte se plantó forraje para las cabritas y bueno, ellos tienen un campo, también un campo al lado, porque la gente ha empezado a donar cosas. Tenemos un tractor que lo donaron, la sembradora, el arado, todas las herramientas, no se tuvo que comprar nada. La gente trae cosas porque se da cuenta que sirve. Claro. Porque hay que organizar la solidaridad también de algún modo, ¿no? Durante el periodo de Pepe se hizo algo que se llamó Plan Juntos, que estaba dirigido al quintil de menor poder adquisitivo de la población y se centraba en la construcción de viviendas, pero también en la organización social. Y bueno, y allí el Pepe donaba su salario para ese programa. Y entonces otra gente empezó a donar cosas. Siempre hay un primer paso que hay que dar, y gente que venía los fines de semana a trabajar en la construcción de las viviendas solidariamente. Y esos vecinos no van a olvidar más
cómo nació. Capaz que después las generaciones siempre hay que estar acicateando un poquito la memoria, ¿no? Para que no se olvide. Así que nosotros estamos en esa lucha que nos gusta, lo hacemos de corazón, ¿no? ¿Usted también siembra? Sí. ¿Usted también se monta en el tractor? ¿Si yo qué? ¿Monta el tractor? No, yo soy muy torpe. Yo he trabajado en los invernaderos y hacer almácigos, hacer una cantidad de cosas, pero esa maquinaria no me va a mi talle. Vamos a hacer una pausa. Conversamos esta tarde en la mesa redonda con Lucía Topolansky, la senadora más votada del Frente Amplio, por lo tanto quien encabeza la bancada de la izquierda en el Congreso de ese país. De eso estamos hablando esta tarde. Si le interesa, acompáñenos, solo en la mesa redonda. Lucía Topolansky, no ha sido fácil para una mujer vivir a la sombra, pienso yo, de un líder, porque quizás a veces ha tenido el impulso, quiero decir algo, en política, pero la tradición manda que la mujer espera que hable el marido, o no ha sido así en la relación de Pepe y Lucía. En un mundo que es machista, uno siempre tiene esas dificultades, pero hay que luchar contra esas dificultades también. Yo no quiero ni estar en la posición de hacerme con charreteras ajenas, que si soy algo soy por lo que hice, no por lo que hace Pepe. Y también que creo que la mujer tiene un papel importantísimo en la sociedad y que hay que darle visibilidad. Entonces, es una lucha que va contra muchísimas cosas, porque en realidad, si bien Latinoamérica ha tenido un momento, nosotros nos alegramos que estuviera Dilma en Brasil, que estuviera Cristina, Michelle Bachelet, es decir, en el Mercosur en el sur de América había 3 damas importantes, ¿no? Pero no es solo por la condición de mujer, sino también por los contenidos, porque Margaret Thatcher sería toda la mujer que podía ser, pero su política era espantosa. Es decir, en la lucha yo creo que es muy importante la participación de la mujer y complementa la visión de la sociedad. La sociedad no es solo de hombres, no es solo de mujeres, no es solo de adultos, no es solo de niños, está todo mezclado. Y tenemos que hacer equilibrios en esa diversidad. Y yo he luchado mucho por la participación de la mujer, pero creo que las cosas se logran si peleamos, no por caridad se logran. No por decreto, no por cuotas. Cuotas hay y hay una polémica, yo no me he embarcado demasiado, no soy demasiado proclive a las cuotas. Yo creo que lo que se gana luchando no se pierde después. La cuota se puede perder. Claro, pero nunca sintió la tentación de corregir o de aclarar cosas. ¿Pudo hacer alguna contrapartida siendo senadora y su marido presidente, aunque fueran del mismo partido, respecto a políticas o tendencias? ¿O eso se resolvía en la chacra? Digo, en la intimidad de la casa. El funcionamiento de partido, ¿no? Entonces, lo que vaya a ser la bancada del Frente Amplio se discute en un ámbito y puede haber diversidad de opiniones, mayorías y minorías, pero después vamos como es lo que más nos critica la derecha, después vamos como disciplinadamente, porque creemos en eso, creemos que es necesaria la disciplina partidaria, estamos convencidos, es decir, de a uno no somos nada, en conjunto. Bueno, y allí yo trabajé desde la bancada del Frente Amplio, trabajé mucho por el primer gobierno de Tabaré, por el gobierno de Pepe, y ahora sigo trabajando por el segundo gobierno de Tabaré. A veces nos peleamos, pero siempre estamos, y lo importante es que le sirva al país, a la gente nuestra. ¿Habrá memorias de Lucía Topolansky?
yo no tengo buena pluma, pero hay alguno que anda con ganas de escribir, solo que durante el gobierno de Pepe no quise, porque si no después la prensa empieza a utilizar mal algunas cosas. Nosotros lo que hicimos, sí, las compañeras que estuvimos presas, recopilamos, hay un libro que recopilamos anécdotas, cada una escribió 2 o 3 relatos de la cárcel, para que eso quedara, se supiera lo que había pasado. De todos modos, es un desafío, porque hay generaciones que nacieron ya durante el gobierno del Frente Amplio y no saben lo que es tener un gobierno de otro tipo. Y es un desafío que tengan la memoria y lo que costó. Claro. Hablando de generaciones, no es usted exactamente de la misma generación de Pepe, aunque muy cercana, pero usted es de esa generación, de esas generaciones que se formaron cuando empezaba la Revolución Cubana. ¿Cómo veía la joven Lucía Topolanqui a la Revolución Cubana? ¿Cómo ha visto a lo largo de estos años los procesos de integración de América Latina? Yo soy de la generación latinoamericana sobre la que impactó la Revolución Cubana, porque nosotros sabíamos quién era Batista, sabíamos esa feroz dictadura, y bueno, y seguimos ese proceso. Yo me acuerdo, lo tengo en mi memoria personal, que cuando transmitieron por una radio importante de Montevideo la caída de La Habana y la entrada del ejército revolucionario, y no me olvido más de esas imágenes de mi memoria, y seguimos con mucho interés ese proceso. En ese primer año, en el 59, en el 60, hicimos unas rifas para comprar unos tractores, enviamos 2 tractores con mucho trabajo porque había gente que no nos quería comprar la rifa, y bueno, éramos jóvenes, peleábamos por ayudar de algún modo. Y siempre estuvo en la polémica, ¿no? Saber lo que pasaba en Cuba. Hemos seguido también el proceso de Nicaragua, de El Salvador. Para nosotros la lucha, creemos en la patria grande. Estamos divididos porque los procesos de independencia generaron un montón de países, pero creemos que los que estamos en este barco, en esta parte de la tierra, tenemos que tener por arriba toda esa unidad latinoamericana. Y eso hay que cultivarlo, y hay que todos los días, porque todavía no está consolidado, ¿no? Pero nos duele lo que pueda pasar en México. Hemos acompañado el proceso de paz en Colombia, ojalá culmine. Nos duele lo que pueda pasar en Brasil. Es decir, para nosotros es muy importante que la izquierda del continente esté conectada. Ahora, estos procesos interesantes que se han dado en América Latina, yo una vez se lo dije a varios compañeros, habíamos compañeros de muchos países, precisa que le pongamos fundamento teórico, porque si no los procesos pueden correr el riesgo de que pasen y no dejen nada. Hay que empezar a ponerle contenido, sustancias más profundas que vayan dejando un pensamiento. ¿Usted estaba con Pepe cuando conoció al Che Guevara, estuvo cerca de él? ¿Qué memorias tiene de los políticos más trascendentes de América Latina? Bueno, primero lo conocimos a Fidel en el 59, cuando él fue a Uruguay, y me acuerdo que habló en la explanada del municipio de Montevideo, y era algo que nos llamaba la atención, todavía no conocíamos demasiadas cosas. Después lo conocimos al Che cuando fue a Punta del Este. Perdón, ya Fidel ahí habló de que lo más importante era la integración latinoamericana. Recuerdo que en aquel viaje al sur... Él recorrió porque había unas inundaciones muy difíciles en Uruguay,
y las paradojas de la historia, él con un helicóptero recorrió la zona inundada y el militar que lo acompañara era Liber Sereni, que después fue la figura más importante del Frente Amplio, Claro. que en ese momento era un militar en ejercicio todavía. Así que la historia tiene esas cosas, ¿no? Y yo aquel discurso, que para nosotros tenía una cantidad de cosas nuevas. Nosotros también éramos muy, muy amigos y compañeros de Carlos María Gutiérrez, que estuvo en la Sierra Maestra, haciéndole reportajes a Fidel, a Che, tenemos las fotos, el testimonio de eso. Y que fundador de Prensa Latina. Claro, sí, fue una figura y muy importante en la intelectualidad uruguaya. Es decir, que lo mismo que otros que vinieron después, Benedetti, Galeano y demás. Es decir, siempre hubo un nexo, ¿no? Más allá de que Martí fue cónsul uruguayo también, honorario, en su momento representó al Uruguay. Así que no hemos sido ajenos a todo eso. Y cuando se hace la conferencia de Punta del Este, en el 61, por allí, el Che da una charla en la Universidad de la República, pudimos presenciar esa charla, y su presentador era Salvador Allende, y no sabíamos lo que la historia le iba a deparar a los dos. Pero son cosas que después, en la perspectiva del tiempo, uno dice, Pablo, pude vivir esto. A la vuelta de tantos años, algunos dicen que los latinoamericanos, a diferencia de los asiáticos, de los africanos, que veneran la edad y veneran la ancianidad, a diferencia se dice que aquí en América Latina suele venerarse más a la juventud, por ejemplo. Ustedes que tienen la majestad de sus años y el juicio que les aporta, ¿cómo ve, por ejemplo, Lucía Topolansky, esa generación revolucionaria que le dio un vuelco a este hemisferio y a este subcontinente? ¿Cómo ve a esa generación hoy? ¿Cuánto quisiera que la recordaran los jóvenes? Bueno, yo lucho para ponerle un granito de arena a la historia de este continente y de mi país. No pretendo quedar en la historia como la gran figura, ni mucho menos, porque me parece que las causas, de lo más importante son las causas, y las causas son siempre colectivas. Entonces habrá figuras que se destaquen por sus cualidades, su entrega, su compromiso, pero si no hay un colectivo, las causas no caminan, no se producen los cambios. Y viceversa, no hace falta la energía del líder para alar en el sentido. El líder es importante, pero el líder también precisa de la masa. Claro. Hay todo un diálogo allí. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Uruguay, toda la lucha sorda y de resistencia que se dio contra la dictadura hizo que la dictadura terminara. Si no hubiera habido gente que se mantuvo unida, que siguió discutiendo las cosas, pequeñas medidas de resistencia, pero importantísimas, porque mostraban que estábamos vivos. Nosotros tampoco quisimos irnos, podríamos habernos ido del país, pero si nuestro pueblo estaba sufriendo, teníamos que quedar allí. Y bueno, y la gente reconoció que era importante eso. Pero toda esa gente anónima, yo siempre digo, hay una cuestión injusta en el tema de las cárceles, porque las que pelearon más fueron las madres, que peleaban para vernos, para que todos nos mataran. Así. ¿En Argentina qué son? Si no, en Argentina son maravillosas. Ahora, no tienen todavía el reconocimiento. Así mismo. No tanto compromiso de los padres. Y esto no es una mirada excluyente, pero yo las vi. Todavía le hace falta un monumento a las madres en América Latina. Yo de todas maneras estaba pensando, usted sabe,
en que es muy simbólico, y no sé cómo lo ve Lucía, desde su propia experiencia, que un hombre como Pepe Mujica, que sufrió prisión, que luchó como guerrillero, que llegó a presidente, cambió tantas cosas, y todavía sigue siendo un líder seguido en el mundo, como Fidel Castro, que está hoy en su retiro y también se dedica a la tierra. Hay como un mensaje en esta generación. Puede ser, no lo había pensado, pero en realidad yo creo que Fidel es una personalidad única del mundo, es un mito viviente, diría yo, algo así. Yo siempre dije, a mí me gustaba conocer a 3 personas en el mundo: a Fidel, que lo pude conocer, a Mandela, que no lo pude conocer, y a Giap, que no lo pude conocer. El general vietnamita. El vietnamita, sí. Porque creo que hay personalidades que marcan momentos históricos, marcan ideas. Bueno, después estamos el común de la masa militante. Pero sí, esas personalidades son importantes y no es raro que todas están vinculadas al tema de la tierra, están todos vinculados. Bueno, de algún modo. Claro, ese regreso a la tierra es como una comprensión con los años. Y incluso a la transgresión de algún modo, porque a veces yo observo el peso que tiene la palabra de Pepe en la juventud uruguaya, y es porque la juventud precisa cercanía, precisa alguien que les hable directo, que se entienda lo que dice, la didáctica del verbo, ¿no? Y eso ni que hablar, que en el Caribe son especialistas, y Fidel superior en expresar cosas que realmente uno a veces precisa escucharlas para hacer las suyas. Bueno, siento por las lágrimas de hace unos minutos que usted quizás se vaya del Senado un día con una deuda con las madres, con las mujeres. Nosotros estamos planificando una transición, porque lo peor que puede pasar es que la vida decida que se acabó tu turno y se genere un vacío. Lo hemos aprendido de la historia propia y latinoamericana esto. Entonces este año se va a ir Pepe del Senado, pero no se va a ir a la casa, a la jubilación, sino va a aprovechar lo que le queda de vida en la militancia y en el poder matrizar algunas ideas y algunos proyectos. Al otro año se va otro querido compañero, que es el compañero Ernesto Agassi, porque vamos en orden de edad. Y después al otro año me voy a ir yo, pero tampoco me voy a jubilar, no. Tengo muchas cosas que hacer, si la vida me da la oportunidad. Y hemos peleado mucho por el tema de la mujer, solo que la sociedad es cruel muchas veces. Y hemos peleado por el tema de la utilización de la mujer en la propaganda y en una cantidad de cosas. Pero en este momento tenemos el orgullo que el 60% de la matrícula universitaria en Uruguay es femenina. Entonces, con el tiempo eso va a repercutir en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? En la sociedad del conocimiento habemos más mujeres. Y entonces hay más posibilidades de que haya otra Lucía Topolansky en el Senado, o incluso que haya una Lucía Topolansky, no digo el nombre, digo una mujer como usted, que pueda llegar a ser presidenta de Uruguay. Ya hay en el Senado y en la Cámara de Diputados compañeras presidenciables. Sí, y muy valientes, y en la cuestión social y sindical también. Capaz que yo tengo un poco más de visibilidad porque soy la pareja de Pepe, pero nada más, no es mucho más. Pero yo he visto muchas mujeres peleando, solo que la civilización en la que estamos trata de meternos un rol
determinado y como que no se puede salir uno de esa receta. Pero tuve una abuela que me predicó sobre la necesidad de que el pie de igualdad a las mujeres, mi madre también, no eran de izquierda, tenían sentido común nada más. ¿Vivió muchos años su madre? Sí, mi madre murió casi de 100 años. Y lo más lindo cuando yo tenía 3, 4 años, de los primeros recuerdos que tengo, un día ella estaba lavando ropa, éramos muchos en mi casa, y fui y le pregunté, mamá, ¿yo soy linda? Entonces me miró y nunca me olvido de la cara y me dijo, lo importante en la vida es ser bueno. Bueno, y no había tenido oportunidad y siempre se quejaba de eso. A las mujeres no nos dieron oportunidad. Sin embargo, después cuando nosotros fuimos 3 hermanas que estuvimos presas, cuando ella tuvo que pelear con una cantidad de circunstancias en la dictadura, tenía un enorme grado de compromiso intuitivo, diría yo. Bueno, yo le agradezco muchísimo que me haya acercado a estos momentos. Sería infinita los temas para conversar. Ya saben, cuando vean a Pepe Mujica también, que hay a su lado una mujer extraordinaria, aunque no sea tan conocida. Gracias por darnos sus reflexiones y sus recuerdos, Lucía. Bueno, un abrazo para toda su gente y que este pueblo no pierda nunca alegría, porque siempre le digo a los uruguayos, si vas a Cuba y no te haces un amigo, es porque sos un zapato, porque es muy fácil la amistad con ese pueblo. Bueno, pues muchísimas gracias, Lucía, por su tiempo, por la oportunidad de escuchar y saber cómo piensa, cómo se expresa y cuáles son los sentimientos de la mujer que acompaña en la vida y en la política a Pepe Mujica, que es toda una institución, un símbolo, y yo diría también que un mito de esa generación de revolucionarios extraordinarios que parió América Latina. Muchísimas gracias a usted, a ustedes también, amigos televidentes. Hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda. Muy buenas tardes.